Saludos colegas, les doy la bienvenida una vez más a esta nueva edición del podcast. Hoy vamos a continuar con la serie sobre espiritualidad y vamos a estar conversando con el doctor José Enrique Hernández. Yo soy la doctora Miriam Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Saludos nuevamente, colegas. Gracias por conectarse a esta nueva edición del podcast de Terapias y Terapeutas. Hoy estoy en compañía nuevamente del doctor José Enrique Hernández Carrasquillo, consejero profesional con muchos años de experiencia en la práctica de la consejería y también experto en el tema de la espiritualidad y la religiosidad, donde ha hecho investigaciones, ha escrito al respecto, y para nosotros pues es una alegría volver a tenerle aquí en esta serie sobre espiritualidad y religión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Muy agradecido y contento de compartir de nuevo contigo. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy el tema que nos ocupa es el afrontamiento religioso. El tema del afrontamiento religioso, son dos términos que vamos a ir hablando al respecto y que hemos estado viendo en la literatura, hemos estado viendo en todo lo relacionado a este tema aplicado a el proceso de psicoterapia y de consejería. Pero quisiera entonces pedirle al doctor que nos defina primero, cuando estamos hablando de afrontamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa el término afrontamiento? Afrontamiento se le conoce también como el coping. De hecho, en las investigaciones de España y también algunas que he leído de Brasil, utilizan sencillamente la palabra coping, ¿okay? Coping no es otra cosa que hacer frente a alguna situación, y quizás el equivalente en español puede ser, la mejor palabra puede ser afrontamiento. Okay. Es decir, hacerle frente, hacerle cara a alguna situación o algún evento. Ese término, ¿cómo surge? Ese término surge de las investigaciones de Fortman y Lazarus. Ellos se dedicaron a estudiar cómo las personas enfrentan o afrontan los eventos estresantes en la vida. ¿Okay? Sabemos que el estrés no es algo que ha estado todo el tiempo con nosotros, ¿verdad? En la magnitud como lo tenemos hoy en día. Sí. El estrés se ha convertido, ¿verdad?, en un mal social y en una enfermedad, básicamente a raíz de la industrialización y de lo que ha sido el mundo laboral sobre nosotros. Así que ellos se insertaron en esos estudios desde los años 80, 84, y básicamente investigaron cómo las personas, con qué actitud, ¿verdad?, asumen los momentos estresantes, las situaciones difíciles. Ellos descubren que hay personas que por naturaleza afrontan, dan frente a una situación. Sin embargo, hay otras personas que le dan vuelta al asunto, ¿verdad? Y lo evitan. Y hay otras personas que sencillamente salen corriendo, ¿verdad? No quieren ni afrontarlo. Y ellos establecen que son tres posiciones que tenemos los seres humanos frente a las situaciones, que una no es mejor que la otra, sino que en algún momento las tres pueden ser legítimas. Así que en ese sentido es el afrontamiento. Sus estudios del afrontamiento también han ido en la línea de cuál es la percepción que tiene la persona del evento. ¿Okay? Sabemos que no todos los eventos negativos o difíciles en la vida, todas las personas lo interpretan de igual manera, ¿verdad? Por eso está toda la teoría del trauma, ¿verdad? Un evento puede ser traumático para una persona, pero no necesariamente para otra. Así que claro, ellos también vieron mucho lo que es la percepción de no tener las capacidades o que el evento sea más grande que la persona, ¿verdad? Fue parte de sus estudios.
Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias o los recursos que puede desarrollar esas personas para poder asumir esas situaciones estresantes o eventos o situaciones difíciles de la vida? Okay. Y cuando hablamos entonces de afrontamiento religioso, ¿a qué entonces nos estamos refiriendo con el tema de afrontamiento cuando le ponemos el apellido de religioso? De religioso, sí. Ese constructo de afrontamiento religioso se lo debemos a Kenneth Pargament. Básicamente a finales de los años 90, Pargament es un psicólogo clínico norteamericano. De hecho ha estado muy ligado a lo que es la división 36 de la psicología de la religión y las publicaciones que hace la APA, ¿verdad? La American Psychological Association. Okay. Y es un versado en lo que es el bienestar, estudios sobre el bienestar psicológico ligado a las creencias y a las prácticas religiosas. Así que lo que hizo Pargament fue básicamente llevar a otro nivel el modelo de Lazarus y Folkman, en términos de estudiar cómo las prácticas religiosas, la oración es una práctica religiosa, claro, y las creencias religiosas pueden ser estrategias de afrontamiento en los momentos difíciles. ¿Okay? Una creencia religiosa puede ser, por ejemplo, la confianza en Dios. Así que lo particular de Pargament es que llevó a este modelo a darle un giro, ¿verdad? De incorporar el aspecto religioso y espiritual. Los distintos estilos entonces de afrontamiento religioso, porque me imagino que entonces no todo el mundo utiliza el afrontamiento religioso de la misma manera. En un programa anterior estuvimos hablando del aspecto de la subjetividad con relación a todo lo que es religión, todo lo que es espiritualidad. ¿Qué estilos entonces podemos encontrar dentro de este afrontamiento religioso? Okay. Los estilos van muy atados a el control que la persona tiene sobre la situación y el control que la persona le atribuye a la divinidad. ¿Okay? Te estaba explicando que en el afrontamiento se estudia cómo las personas hacen frente a una situación, que puede ser de frente, puede ser dándole la vuelta, puede ser salir corriendo, ¿ok? Pues claro, asimismo hay los tres estilos de afrontamiento religioso. Está el afrontamiento religioso autodirigido, que es el primero que vamos a discutir. El segundo es el afrontamiento evitativo y el tercero es el estilo de afrontamiento colaborativo. En el afrontamiento autodirigido, que es el primero, la persona siente que es la que tiene el control, ¿ok? El control está en la persona y no en la divinidad, ¿ok? Un refrán quizás que nos puede ayudar de la cultura nuestra, puertorriqueña, es: Dios dice, ayúdate. Ayúdate que yo te ayudaré. Ajá. Eso lo hemos escuchado de nuestras abuelas, sí, de nuestros abuelos, etcétera, ¿verdad? Y ahí quizás se puede ver un poco, se puede ejemplificar ese afrontamiento autodirigido, porque el control siente que lo tiene la persona, ajá, y no la divinidad, ¿ok? El segundo estilo de afrontamiento es el evitativo, que es donde todo el control entonces lo tiene la divinidad y no lo tiene la persona, ¿ok? Para asumir las situaciones difíciles, los eventos traumáticos, estresantes, el control está totalmente en la divinidad, ¿okay? Esa es la percepción y el lugar que escoge la persona, ¿verdad? O el estado que le da dentro de la situación. Por ejemplo, cuando un cliente nos puede decir en la terapia que sea lo que Dios quiera, ¿okay? Que sea lo que Dios quiera, yo pongo todo en manos de Dios. No estamos haciendo juicio valorativo ni ético de si eso es malo, claro, o es bueno, ¿verdad? Claro. Es sencillamente un estilo en que la persona puede escoger o puede percibir cómo se va a posicionar frente a una situación de conflicto o una situación estresante por la que esté pasando. Disculpa que te interrumpa, también podríamos ver esto
cuando tú tienes a lo mejor una persona que a lo mejor no se lo atribuye a la divinidad el control, pero sí al destino, por ejemplo, y diga, pues, es que si ya esto está de que pase, pues va a pasar, o que son, ¿verdad? No necesariamente son posturas también de este estilo, ¿cierto? A pesar de que a lo mejor no necesariamente es una divinidad. Exacto, son posturas existenciales. Ok. ¿no? Y responden a los valores, responden a la cosmovisión de la persona, etc. Seguro. Pero el control está en algo que es fuera externo. Externo, exactamente. Interesante. Entonces, en el afrontamiento colaborativo, ahí la persona entiende que la situación la puede asumir la persona con sus herramientas, ¿verdad? Con lo que tiene, pero también atribuyendo a la divinidad algún tipo de ayuda, ¿verdad? Okay. El control es compartido. Okay. Por ejemplo, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos y finalmente voy a confiar en Dios, ¿verdad? Eso es o en la divinidad o en la trascendencia. Eso es una postura de un control compartido. Así que no son, como mencioné anteriormente, no tienen un juicio valorativo de si son buenas o son malas. Sencillamente son las que puede escoger una persona dentro de alguna situación conflictiva que esté pasando. Y en cierta medida, cuando estamos entonces con un cliente que presenta un tema en esta dirección espiritual, estas categorías que nos traes nos ayudan a hacer en cierta medida un assessment, un avalúo de cuál es la cosmovisión o cuál es la postura de ese cliente, si es la persona que siente que tiene el control completo, o si el control completo es externo o si es colaborativo. Así que esto nos ayuda a dar una guía para uno poder hacer ese assessment. Exacto, esa es la clave, porque entonces tener control significa probablemente percibir que yo tengo las herramientas para asumirlo. No tener control pues podría significar yo no tengo las herramientas para asumirlo. El problema es más grande que yo, por ejemplo. Podría ser una posición de un cliente. Así que ciertamente los estilos nos dan mucha información, ¿verdad? Detrás de lo que está sucediendo. Claro. Otro ejemplo, una persona que identifica que no tiene el control porque no tiene las herramientas, probablemente dentro del proceso terapéutico puede identificar que necesita unas herramientas y ahí se mueve entonces a que en esa alianza terapéutica encontrar cuáles son esas herramientas, ¿ves? Claro. Pero lo interesante es que esto está atado a un lenguaje, en este caso, ¿verdad? Según el afrontamiento religioso, desde las creencias y las prácticas religiosas. No sé, me parece que es un poco como ir haciéndose especialista. Sí. En esta área. Y en cierta medida, identificar esto también nos ayudará a seleccionar el enfoque teórico con el que vamos a trabajar, porque una persona que siente que el poder absoluto es externa a sí misma, pues posiblemente hay unos enfoques terapéuticos con los que podamos trabajar que sean más apropiados a la persona que siente que tiene cierto poder o cierto control dentro de sí. Se me ocurriría que quizás estos enfoques que son un poquito más racionales, un poquito más concretos con estas personas que reconocen o sienten que ellos tienen el poder, reside en ellos, como bien decías con la frase, el refrán, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Nos ayuda a identificar, podemos identificar qué enfoque terapéutico podría ser más efectivo con estos clientes, porque el proceso de terapia con estas personas no se basa en cambiarles sus creencias o en tratar de que ellos asuman una postura diferente, sino a complementar el servicio que le estamos dando, ¿verdad? Exacto, y la información que nos puede dar el cliente desde sus prácticas y creencias religiosas. De hecho, aquí perfectamente todo lo que es la terapia cognitivo-conductual
es vital en este proceso, ¿verdad? Cognitivo, qué está creyendo, ¿verdad? Y cómo esa creencia religiosa se manifiesta en una conducta consigo mismo, en una conducta con su familia, con su entorno. Así que es una fuente de información. Cabe destacar, ¿verdad?, que lo que también trabajamos en la sección anterior, el afrontamiento religioso o estas estrategias se van a trabajar siempre y cuando el cliente haya manifestado una experiencia positiva con la religión, con la espiritualidad, ¿verdad?, lo que sean sus creencias. ¿Okay? Tiene que ser positiva y no negativa, porque obviamente pues podría ser contraproducente si es negativa. Algunos ejemplos de lo que puede ser una religión positiva, según Parliament, ¿verdad?, y otros autores, ellos identifican algunas claves. Por ejemplo, la apreciación de Dios como benevolente, o sea, Dios es bueno. Una imagen de Dios apropiada. Positiva. Sabemos que hay personas que tienen una imagen de Dios que no es apropiada, ¿verdad? Que es negativa. Que es un Dios, exacto, que es negativa, porque Dios puede ser un castigador o Dios puede ser un justiciero, ¿verdad? Son imágenes distorsionadas de Dios en ese sentido, en el que es creyente. La tentativa, ¿verdad?, de colaborar con Dios, o sea, de que de algún modo Dios me ayuda, pero también yo tengo que ayudarme, ¿verdad? O Dios utiliza lo que son mis destrezas, mis talentos para poder superar la situación. Tercero, la búsqueda de una relación de mayor contacto con Dios como algo importante, y la búsqueda de apoyo religioso en la comunidad, en la congregación o en algún líder religioso, ¿verdad? Esos son la orientación, la consejería pastoral, que es un tema también amplísimo. Claro. La confianza en Dios, el poder ofrecerle ayuda a otras personas desde la dimensión de la fe, ¿verdad? De no quedarse en el problema, sino también aprender de cualquier situación que tiene la persona y que eso le sirva para poder dar testimonio en el lenguaje religioso a otras personas. El hecho de purificarse a través de la plegaria o la oración también es una experiencia positiva, ¿verdad? Básicamente todas las grandes religiones incluyen lo que es la oración, la meditación y la meditación, reflexión. Así que eso, la oración, la meditación, la conexión como una relación interpersonal con Dios, eso es algo positivo. Y como mencioné, pues también la oración, la plegaria, ¿verdad?, que es el medio que se utiliza. Algunos criterios para establecer una religión negativa: Dios como un ser que castiga por medio de las enfermedades. Eso puede ser una concepción negativa. Las fuerzas demoníacas relacionadas con una salud pobre. Un ejemplo que usted mencionó de uno de sus, ¿verdad?, de sus clientes, de niño que estaba poseído o con la fuerza demoníaca y por eso tenía un mal comportamiento. La creencia del descontento emocional con Dios, por ejemplo, cuando yo tengo un sentimiento de coraje o de miedo, Dios no está, ¿verdad? O cuando yo tengo coraje, que es un sentimiento, eso no tiene valor en sí mismo, ni bueno ni malo, sino lo que uno hace con, ¿verdad?, con esa emoción del coraje. Pero Dios no está porque yo tengo coraje. También esa invalidación de las emociones porque está cruzándose con un conflicto con la experiencia religiosa o la creencia de fe. Así que ellos establecen entre esto y varios criterios, ¿verdad?, para poder discernir cuando es un elemento positivo la religión o la creencia y cuando es negativo. De hecho, también tienen obviamente instrumentos de medición, ¿verdad?, validados para también en el assessment poder establecer si la persona tiene una experiencia positiva con la religión o negativa, y entonces si vale incluirlo dentro de la terapia. Claro, y es, fíjate, yo el assessment en términos del elemento religioso o espiritual, en mi práctica la comienzo desde el primer documento que llenan los clientes, porque dentro de las preguntas que se le hacen, además del nombre, la edad, dirección, teléfono, etcétera, pues yo pregunto en los documentos que llenan cuál es la orientación religiosa espiritual
cuando llegue ese cliente nuevo, porque me da un poquito de luz antes de yo comenzar a conversar con esa persona. Me da un poquito de luz sobre cuál es la plataforma sobre la que ¿verdad? Se sostiene en ese renglón. Y algunos pues ponen ninguna, algunos son muy abiertos y escriben. Así que ese assessment puede empezar desde ahí. Sí, como habíamos hablado en el modelo biopsicosocial, incluir también lo espiritual, ¿verdad? Como parte de los renglones. Lo importante que es en esa assessment, ¿verdad? Siempre tocar ese renglón de cuán identificado está el cliente con lo que es su religiosidad o espiritualidad. Claro. Por lo menos de primer plano saber si lo va a traer, ¿verdad? A algunas de las sesiones o no. Lo que se recomienda en la inclusión del elemento religioso y espiritual es que a medida que va ese proceso de terapia, si se traen issues religiosos espirituales, darle un espacio, ¿verdad? Si el terapeuta siente que tiene las competencias para eso. Hay terapeutas que prefieren referir, ¿verdad? Por ejemplo, si es católico, pues te refiero donde un sacerdote o un director espiritual, claro, que atiende esa parte y luego se integra claro, eso a criterio profesional. Claro. Y eso es una buena estrategia. Si uno siente que a lo mejor no posee todo ¿verdad? El conocimiento o las destrezas para manejar ciertos temas en esta línea, explorar si la persona tiene un líder o una líder que pueda incluso trabajar en conjunto. Exacto. Lo hemos hecho, que hemos tenido personas que a lo mejor le hemos referido a algún líder dentro de su fe y claro, con el consentimiento del cliente, el terapeuta puede estar en comunicación con el líder espiritual para explorar la mejor manera de ayudar al cliente, y eso se puede hacer. Exacto. Eso es entonces enriquecer ese plan de tratamiento, ¿verdad? Claro. Que se diseñó con el cliente. Claro. Igualmente, pues si no se tienen las competencias, pues entonces, ¿verdad? Honestamente, reconocer que no se tienen y no entrar en esa área. Pero como primer plano de conocer ese mundo, esa cultura de esa persona, es importante tener el elemento religioso. De ahí a transformarse en lo que es una estrategia de afrontamiento, ¿verdad? Pues ya eso, en el caso de la terapia que se utilice el afrontamiento religioso, pues obviamente hay que documentar basado en esta teoría, ¿verdad? Hay que explicarle también al cliente de dónde surgen esas estrategias de afrontamiento, claro, qué es lo que persiguen. Y si también pues el cliente entiende que eso sería favorable como parte de las estrategias que se pueden utilizar. Sí, se pueden utilizar. Básicamente, cuando hablamos de estrategia, no es otra cosa que las creencias que ya tiene ese cliente y las prácticas religiosas. Una práctica religiosa puede ser, por ejemplo, como vimos, la oración. Una práctica puede ser acudir al templo o al culto, en el caso cristiano. Puede ser leer algún libro religioso, escuchar música sacra, ¿verdad? Entre otras. Esas son ya prácticas que tiene el cliente. La meditación que usted mencionaba, son ya prácticas religiosas que tiene el cliente y que son parte de sus destrezas, ¿verdad? Cuando hablamos de creencias, pues ya son asuntos como la confianza en Dios, buscar el consuelo de Dios, encontrar el perdón en Dios. Todas esas son creencias. Creer que Dios tiene un propósito con la situación puede ser otra creencia. Cuando hablas de Dios, puede aplicar a un ser supremo, a lo trascendental, ¿verdad? Decimos Dios como una manera de identificar las diferentes posibilidades de creencias que pueden tener la gente. Exacto. En el caso de que la persona no sea religiosa, ¿verdad? Sea más espiritual, por ejemplo, creencias en la naturaleza, ¿verdad? El contacto con la madre naturaleza y la recuperación. Propósito, ¿sí?, de vida. Exacto, propósito de vida, alguna actividad filantrópica, el servicio comunitario, el servicio solidario,
puede ser una creencia y una práctica a la vez de estrategia para una persona. En el caso de una persona, por ejemplo, no creyente o ateo, puede ser un gran humanista que aboga por la dignidad de la persona, por la justicia social, por dar un ejemplo. Claro. Y estas son parte de sus destrezas de afrontamiento. Que en ese sentido hay que ampliar. Hay que ampliar. Me viene a la mente un caso que trabajé también hace muchos años, donde estaba dándole unas estrategias a este cliente para manejar su ansiedad y un poquito una combinación de lo que se llama el grounding con ¿verdad? La reflexión y demás. Y como parte del ejercicio hay unos mantras que se repiten, ¿verdad? Y se recitan como parte de esa manera de trabajar. Y yo le estaba enseñando cómo hacerlo para que pudiera tener herramientas para cuando no estuviera en sesión, ¿verdad? Cuando estuviera allá en el mundo exterior. Y de autorregulación. Y para regularse. Pero entonces encontré que la persona, su fe cristiana en este caso, él tenía un poquito de conflicto con el uso de los mantras. Y entonces yo lo que hice fue que reestructuré el ejercicio y en lugar de los mantras le busqué unas porciones de la Biblia que pudiera utilizar y recitar. El mismo ejercicio lo que hice fue buscar mantras que fueran afines con el propósito que queríamos lograr, unos pasajes bíblicos, y sustituí una cosa por otra. Esa es una manera de ¿verdad? Buscar una estrategia terapéutica a la luz de la fe y la creencia. Y yo creo que en esto es importante tener comunicación con el cliente y tantear, ¿verdad? Y preguntar. Modificar, reestructurar. Claro, porque a lo mejor si es un cliente que a lo mejor no se atreve a decirte, me siento incómodo haciendo esto, no me gusta esta cuestión de los mantras porque lo considero X o Y cosa, pues uno tener la flexibilidad y la apertura de ser sensible. Y la honestidad. Y la honestidad, pues mira, pues vamos a modificarlo y trabajar con el cliente, que es lo que finalmente queremos hacer. Bueno, y ya acercándonos hacia la parte final de este episodio, quisiera que me hablaras entonces un poquito sobre la utilidad de estas estrategias de afrontamiento religioso en el proceso terapéutico, que como bien nos has estado explicando, se trata de estas herramientas que poseen los clientes y que podemos utilizar como recursos dentro del proceso de ayuda. ¿Cuál entonces es la utilidad? En primer lugar, ¿verdad? La estrategia de afrontamiento religioso es lo que procuran todas las estrategias de afrontamiento, que la persona pueda identificar cuál es la situación que amenaza o estresante, cuál es la percepción que tiene de ella, en términos de si percibe que es mayor el problema de sus capacidades o destrezas para asumirla. Y entonces, a través de esa terapia de ayuda terapéutica, encontrar, ¿verdad?, esas posibles soluciones o esas destrezas personales para poder asumirla. Así que no es distinta en ese sentido a lo que son los objetivos de una estrategia de afrontamiento. No obstante, lo que añade la estrategia de afrontamiento religioso es que es desde las creencias y las prácticas. En ese sentido, es un poco tal vez más apropiado, ¿verdad?, con este cliente que se percibe como una persona religiosa o espiritual. En ese sentido, son estrategias más acomodadas a lo que es la cosmovisión, a lo que son los valores de la persona. Así que sabemos que un terapeuta es efectivo cuando se acerca lo más posible, ¿verdad?, las herramientas, el plan, el tratamiento a lo que es el cliente y sus necesidades. Ayuda también a identificar las emociones relacionadas a la situación conflictiva o estresante, pero desde esa relación con lo que considera el cliente trascendente, ¿verdad?, religioso o espiritual. Por ejemplo, si la cliente tiene una fuerte convicción en la creencia de confianza en Dios y se le suma a esa creencia y convicción de confianza en Dios
un manejo adecuado de la situación, por ejemplo, otra estrategia de autorregulación, etcétera, pues entendemos que va a ser más eficiente, ¿verdad? Hay muchísimas investigaciones que indican los beneficios que tiene para la salud, la creencia o la espiritualidad, ¿verdad?, religiosa, en la recuperación inclusive de la salud, ¿verdad? Sí. La creencia. Así que también sumaría a un mayor bienestar psicológico, un mayor bienestar subjetivo del cliente. Y como dice el código de ética de la American Counseling Association, es entrar a lo que es esa cosmovisión, ese mundo, esa singularidad de ese cliente. Que entiendo que la alianza terapéutica también podría ser más efectiva con estas estrategias, tratándose, ¿verdad?, de una persona que se percibe religiosa o creyente. Tenemos que, dentro de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, y en esta serie sobre el tema de la espiritualidad y la religión, el terapeuta no necesariamente tiene que compartir la misma creencia del cliente para ser efectivo. Lo que necesitamos es tener la sensibilidad, la visión multicultural, y la prioridad del bienestar del cliente, ¿verdad? Como dice el código de ética. Este tema, volvemos, sigue siendo un tema de mucha profundidad. No lo vamos a agotar hoy, así es que queremos invitar a todos nuestros colegas y simpatizantes de estos temas que nos siguen a que se mantengan atentos y busquen los otros videos relacionados a este tema que estamos trabajando en esta serie sobre espiritualidad y religión en el proceso terapéutico. Y volvemos a darle las gracias al doctor José Enrique Hernández Carrasquillo una vez más por acompañarnos en este episodio, y será entonces hasta la próxima. Hasta la próxima.